Hola mi gente, les doy la bienvenida a otro video más del canal. Mi nombre es Sol y en el día de hoy estaremos realizando este hermoso jabón con motivo playero, ya que cada vez más los días se sienten más cálidos y pronto tendremos el verano, la temporada ideal para darnos un chapuzón en las piscinas y disfrutar de las playas. Sin más, comenzamos con el procedimiento. Muy bien, mi gente. Primero debemos tener listos los aceites y la solución de sosa cáustica y recuerden que ambos deben tener una temperatura entre los 30 y 40 grados centígrados. A continuación, vertemos la solución de sosa cáustica a los aceites y batimos hasta obtener una traza ligera. Tomaré una parte de la traza y le agrego 15 gramos de manzanilla en polvo y le daré color con una mica dorada. Esto para conseguir que se parezca un poco a la arena del mar. Vamos a colocar una toalla doblada a la mitad para que el molde nos quede un poco inclinado y depositamos la traza que acabamos de preparar, reservando un poquito para colocar en la parte superior cuando finalice de colocar los demás colores. Dividí el resto de la traza en 5 partes. Estaré utilizando 3 de estas 5 partes y les voy a colocar 2 tonos diferentes de azules y un tono verde. Estos para simular las olas del mar. Con el molde aún inclinado, iré alternando los colores y depositándolos en el molde.
Tomo otra de las partes que tengo reservada y le coloco un azul más claro que los demás que había utilizado. Recuerden ir agregándole la fragancia a la traza según se va trabajando. Llevamos al molde la mitad de esta traza azul. A la última parte que tenemos reservada, le agregamos alrededor de una cucharadita de dióxido de titanio. Y también de esta traza solo llevamos al molde la mitad. Con la ayuda de una cuchara, le vamos a hacer la ilusión de unas olas, cuidando que la cuchara no llegue hasta el fondo del molde. Y continuamos colocando el resto del color azul y el color blanco. Por último, colocamos el poco de color arena que habíamos reservado y otra vez, con la ayuda de una cuchara, hacemos la ilusión de olas y del desnivel de la arena. Si gustan, lo pueden dejar hasta aquí y llevarlo a reposar, pero yo realicé estas incrustaciones en forma de conchas y se las voy a colocar en la parte superior. Rociamos con alcohol para evitar la ceniza y cubrimos por 24 horas. Y este es el resultado. Me parece que el toque de la manzanilla le da un aspecto muy realista. En verdad parece arena. Cuéntame en los comentarios qué te pareció a ti este diseño.
jabón estará disponible en mi tienda de Etsy. El link se los dejo debajo en la cajita de información. Pasen por allá a ver los productos que tenemos que siempre van cambiando en cada temporada. Y nada chicos, eso es todo por el video de hoy. Antes de irte, no olvides regalarme tu me gusta para que YouTube nos recomiende y así podamos llegar a más personas. Y si te gustan este tipo de videos, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que están por venir. Un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.